Aló, chicos, lo estoy esperando. Le he mandado un WhatsApp, nadie se comunica. Bien, voy a continuar dando alguna explicación y con eso voy a dar finalizada la clase. Parece que aquí se conecta uno, Sebastián Reyes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Lo estoy esperando. Bien, y yo veo que estás tú solamente y voy a hacer lo mismo que el otro día. Yo no puedo estar esperando. Después me dicen que hemos perdido clase y yo tengo que seguir avanzando con mi programación académica, ¿ya? Sebastián. Sí, denle una profe, no hay problema. Ya, los demás yo no sé si por qué no se incorporan, pero bueno, yo ya les mandé un aviso. ¿Viste tu nota, no? No, La subí al aula virtual ayer ya le reviso al tiro, profe. y subí la pauta de corrección también. No, esa sí la revisé. Ya. Entonces ahí le faltaron algunos detalles. No me hicieron los gráficos. En el problema 2 de vectores ahí también le faltó algo.
Pero en general está bien, pero faltaron algunos detalles. ¿Ya, Sebastián? Ya, profe. Bien, también fue un problema de prueba que tomé hace algunos semestres atrás, lo coloqué acá porque este es un problema de encuentro. Fíjate bien que hay dos cuerpos, el uno y el 2. Uno gira en sentido antirreloj, por lo tanto la velocidad angular es positiva, el ángulo también es positivo, y la otra lo hace en sentido reloj. En contra de a favor de las manecillas del reloj, su velocidad angular es negativa, igual que el ángulo. El radio que describen están en una órbita circular de radio 1 metro. El primero parte del reposo, velocidad angular inicial parte de cero, o sea, la posición angular vale cero, y lo hace con una rapidez angular constante de 10 radianes partido por segundo, en sentido anterior. Y, ok, entonces obviamente el cuerpo número 1, que es el rojo, tiene un movimiento circular uniforme. En cambio, el segundo parte con velocidad angular inicial cero, ¿cierto? Del mismo punto en sentido horario con una aceleración tangencial de 2 metros partido por segundo cuadrado. El problema es determine cuándo y dónde se cruzan ambas partículas. Puede decir, esta va a girar para allá y esta va a girar en sentido contrario. Entonces, en algún punto se van a cruzar. Entonces, la solución es la siguiente. Como el cuerpo 1 se mueve con movimiento circular uniforme, la posición angular es esa expresión. La posición angular final es igual a la posición angular inicial más omega por t. Positiva a la velocidad angular. Es como la posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. El cuerpo 2 posee una aceleración tangencial, ¿cierto? Y la aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. La aceleración tangencial es de 2 metros partido por segundo, y como el radio vale 1, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular de 2 radianes partido por segundo. Y este cuerpo del 2 parte del reposo, así que la posición angular final es la inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por t cuadrado. La posición angular final es la posición angular inicial, que vale 0, el ángulo inicial vale 0, parte del reposo, y te queda más un medio de alfa, y alfa vale 1, perdón, vale 2, ahí está, 2 partido por un medio te queda 1, así que te queda t cuadrado, así que la posición angular vale t al cuadrado. Y el recorrido se muestra aquí en la figura siguiente. Obviamente el 1 recorre hasta acá, ¿cierto? Hasta este punto, y el otro con sus características propias, el otro genera, ¿cierto?, ese ángulo en cuestión. Este generó un ángulo θ sub 1 y este genera un ángulo θ sub 2. Ahora, hay ángulos que son positivos y ángulos que son negativos. Este ángulo es positivo porque va en sentido reloj. 0, 90, 180, 270, 370. En cambio, este es un ángulo de negativo. Pero obviamente el encuentro se va a producir cuando los dos, la suma de los dos ángulos barridos, tanto por el 2, es igual a 2pi. 2pi, es cierto, es una vuelta completa, 360 grados, porque la suma de ese vector más ese vector te da 360 grados pi. Y aquí lo que se hace es emplear el valor absoluto. El que sea negativo, que sea positivo, es simplemente para indicar el sentido de giro, pero no hay ángulos negativos, ¿cierto? Sino que es una cuestión sólida real, y ángulos son positivos, por eso se habla del valor absoluto. Entonces la posición angular inicial para el primero, la posición angular inicial vale 0, la velocidad angular vale 10 por t. Ese es el ángulo final descrito para el primero, 10t. El segundo es t cuadrado. Ahí está la información, t cuadrado. Entonces te queda 10t más t cuadrado igual 2pi. La suma de ambos te queda igual a 2pi. Entonces eso te queda t cuadrado más 10t, y paso eso hacia el otro lado, e igual a 0. Y lo que tengo ahí es una ecuación cuadrática del tipo at cuadrado más bt menos c igual 0, donde a vale 1, el b vale 10 y el c vale menos 2pi. Y eso te generan dos soluciones,
un tiempo T1 de 0,59 segundos y un tiempo T2 de menos 10,59 segundos. Obviamente lo quedamos con la solución positiva, desechamos lo negativo y por lo tanto, ¿cierto? Reemplazando el valor de t en la ecuación 1 se obtiene para el ángulo de encuentro 5,9 radianes. ¿Dónde está la ecuación 1? Eso. Entonces te queda 10 por 0,59, que te queda 5,9 radianes. O también debería ser ese valor que está ahí, que es el tiempo 0,59 al cuadrado, que podríamos resolverla en la ecuación en cuestión. Entonces esto sería 0,59 al cuadrado y eso te queda 0,348. ¿Ya? Y ahí está el ángulo 5,9 radianes y eso equivale a 338,04 grados. Ya expliqué la vez pasada cómo se pasaba de radianes a grados o viceversa. 180 grados corresponden a pi radianes, 5,9 radianes le corresponderán tantos grados. Haces una regla 3 simple y obtienes el ángulo de encuentro. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Don, a ver, don Carlos Javier. No, profe, ninguna duda. No, pero escúcheme, usted me había presentado que no tenía visto su prueba, ¿no? ¿Ah? ¿Usted no me ha ido, señor Salinas, o no? ¿Carlos Javier Salinas? No, ¿No? no, profe, si yo estuve ayer con usted como 2 horas, ¿no se acuerda? Sí, no, pero escúchame, alguien de ustedes me dijo que no tenía la nota, o no eran ustedes, ¿verdad? No. Ah, Nosotros nos sacamos 5 o 6. No, profe. ya no, fue otra persona de apellido Salinas, si no me El recuerdo. Diego. Ya, yo encontré la prueba y tiene su nota, ¿ya? Así que no habría Ya, problema. profe. Ya, profe. Vieron la pauta de corrección para que vean en qué se equivocaron, qué es lo que dejaron de hacer, no me hicieron los gráficos en cuestión, eso les bajó un poco puntaje y en el problema de victoria creo que ahí también se condorearon un poco. Pero en general está bien, ¿ya? Así que la próxima prueba que viene también trabajan en los mismos grupos de trabajo. Bien, este problema también lo pregunté en prueba en algunos certámenes. ¿Ya? Lo que tengo acá son dos ruedas de radio R sub A y R sub B y están unidos mediante una correa de transmisión, una faja, una cadena. ¿Qué tipo de ruedas son? ¿Son tangenciales o solidarias? ¿Solidaria? Ah, no son solidarias. Porque si son solidarias, don Sebastián, estarían comportando un eje común. ¿Ve? Ayer no estuvo en mi clase. Por eso pues les dificulta. Mire, le voy a mostrar. Estuve con el señor Carlos Javier, que debería haber respondido al tiro, porque ayer que hicimos ese tipo de situación. Ahí tienen los tipos de ruedas, ¿ves? Y en este caso usted tiene esta connotación, y son ruedas tangenciales. ¿Y qué se cumple para ello? Que la magnitud de módulos de las velocidades tangenciales son iguales. Y estas son las solidarias, don Sebastián. Ya. Comparten un eje común. ¿Ok? Entonces yo ayer, Ok, profe. ¿ok? Y hicimos también el número de vueltas para una rueda. Pues entonces yo le pido que le eche un vistacito ahí a la materia. Hicimos algunos problemas, ¿ve? Hicimos problemas, estas son tangenciales y estas son solidarias, ¿ve? Abarcamos las dos posibilidades. Entonces, como esto ya de aquí en adelante los otros son problemas más triviales, pero entonces son problemas de prueba que he preguntado otro semestre, ¿ya? Entonces, estas dos ruedas, Ya, ¿de qué profe. características son? Están unidas mediante una correa de transmisión, una cadena, una faja, y por lo tanto son tangenciales. Entonces la transmisión de la correa C hace que sus aceleraciones tangenciales son iguales, es decir, las velocidades tangenciales son iguales y si tú derivas eso respecto al tiempo, obtienes la aceleración. Así que la aceleración tangencial de la rueda A es igual a la aceleración tangencial de la rueda B. Y B. claro, de la B.
y la aceleración tangencial es el producto de la aceleración angular por el radio, para ambos casos. Y le colocan la etiqueta AA, BB. Entonces usted tiene ahí una cosa. Entonces aquí voy a conformar un cociente F sub B partido por F sub A como R sub A igual a R sub B. Aquí la rueda A es de radio 30 centímetros, parte del reposo, velocidad angular inicial 0 y aumenta a razón de 0,4 radian partido por segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración angular de la rueda A. La rueda B transmite el movimiento a la rueda B de 12 centímetros de radio mediante una correa que las une, determinar la magnitud de la aceleración angular de la rueda B, el tiempo que demora la rueda B en alcanzar una rapidez angular de 300 RPM. Entonces hago la relación, alfa sub B es igual a alfa sub A, de esta igualdad que está acá, este está multiplicando, pasa dividiendo, y el R sub B que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y eso te queda 2,5. ¿Ya? Es cosa de dividir los radios. El radio este vale 30 y el otro vale 12. 12 partido por 30 o 30 partido en 12, ¿cuánto es? Te queda 2,5. Entonces, además de esta ecuación, yo despejo la aceleración angular de la segunda, es la aceleración angular de la primera, por los radios RA y RB. La aceleración angular de la A es 0,4 radian partido por segundo cuadrado, me la dan, y la relación 12 partido por 30, se te van, eso te queda 2,5, así que tú multiplicas 4 por 2,5 y eso te queda 1. ¿Un qué? Un radian partido por segundo cuadrado. Si la partícula parte en reposo, la ecuación de la velocidad angular será la velocidad angular final es la velocidad angular inicial más alfa por t. La velocidad angular inicial desaparece y te queda alfa t. Y el alfa sub b, si tú despejas de acá, ese número está dividiendo el alfa sub b a, pasa al otro lado multiplicando, te queda el cociente entre los radios por alfa sub b por el tiempo t. Y cuando alcanza las 300 RPM, ya ayer lo vimos con don Carlos Javier. ¿Se recuerda, don Carlos? Don Carlos, se me quedó dormido, ya se me bajó, ya, se me mutió. No, profe, si algo me acuerdo. Ya, ¿qué es lo que hacíamos para pasar de revoluciones por minuto para que le enseñemos a su compañero, don Sebastián? ¿Qué se hacía? Haya que Una multiplicar revolución es por una 2 y vuelta. luego dividir, ¿no es cierto? Sí, pero escúchame, empecemos de lo básico, para que entienda Ya, don Sebastián. Son 300 revoluciones. Una revolución es una vuelta completa, ¿no? sí. Ya, ¿cuántos grados son eso? Si da una vuelta completa. Eh, 360. ¿Y en radianes cuánto es? 2 2 radianes, pi. ¿no? 2 pi. O 1. Entonces esto lo 2pi, multiplicáis 2pi, por 2 pi. exacto. ¿Y un minuto cuánto es? 60 segundos. 60. Entonces te queda 200 por 2 pi. Eso te queda 2. 600 pi partido en 60. 600 dividido en Sí, 60 te queda 10, ¿o no? sí. 10 pi radian partido por segundo. ¿Cierto? Entonces de Sí, esa profe. manera pasamos de revoluciones partido por minuto a radian partido por segundo. Y por lo tanto, si reemplazamos aquí alfa sub b por el tiempo, eso te queda RA por RB, que vale, ¿cuánto? 2,5 por alfa sub A, que vale ¿cuánto? El alfa sub B, ¿cuánto te quedó aquí? Todo esto te queda 1, ¿no? Ahí está, po. Alfa sub A por R sub A partido por R sub B, todo eso te queda, eso que está ahí, que estoy indicando, te queda 1. 1 por el tiempo, eso te quedan en segundos. Por 10, 1 por 10 te queda 10 pi segundos. Y ese sería el tiempo transcurrido o el tiempo final. 10 pi segundos. Entonces hay que tener claro, ¿cierto? Identificar qué tipo de ruedas son. En este caso son ruedas
que son tangenciales, están unidos mediante una correa, una transmisión, una faja. Y eso lo van a encontrar cuando vayan a hacer su práctica. Muchos sistemas electromecánicos funcionan de esa manera. Este problema de prueba también se da cuenta que tiene los puntajes, miren. El otro también. El otro también, ve, por eso los dejé completito ahí. Son preguntas de prueba que he tomado otros semestres. Dice, un punto se mueve sobre una circunferencia cuyo radio de 20 centímetros con una aceleración tangencial de 5 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo a partir del momento en que empieza a moverse el punto deberá transcurrir para que la magnitud de la aceleración normal del punto sea igual a la magnitud de la aceleración tangencial? Me dan una rueda de 20 centímetros que se mueve con una aceleración tangencial de 5 centímetros cuadrados, centímetros partido por segundo cuadrado, coma, y me piden el tiempo para que la magnitud o módulo de ambas aceleraciones sean iguales. Entonces vamos al concepto de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la variabilidad de la velocidad tangencial en el tiempo. Se alcanza una velocidad v menos la velocidad inicial, que vale 0, tiempo final menos el tiempo inicial. Te queda v sub t partido por t. Por lo tanto, si yo despejo ahí la velocidad tangencial, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces te queda la aceleración tangencial por el tiempo, que es igual a la velocidad tangencial. Y si eso yo lo reemplazo en la aceleración normal, recuerda que el concepto de la aceleración normal es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Pero la velocidad tangencial me quedó en términos de la aceleración tangencial por el tiempo, todo eso al cuadrado partido por el radio de giro. Aplico la condicionalidad del cuadrado y elevo ambas cosas al cuadrado. Y de ahí despejo el tiempo. El R está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, me queda la aceleración normal por el radio, partido por la aceleración tangencial al cuadrado, y eso corresponde al tiempo al cuadrado. Pero hay una cierta condicionante. Entonces, por esa razón es que yo elimino la aceleración normal con la aceleración tangencial. Entonces te queda arriba R, y abajo te sobró una aceleración tangencial. Y como está el tiempo al cuadrado, extraigo raíz. Entonces te queda el radio partido por la aceleración tangencial. Esos son los 20 centímetros, y esos son los 5 centímetros partido por segundo cuadrado. 20 partido en 5 te queda 4, se te van los centímetros y te queda segundo cuadrado. Y como está bajo raíz, te queda 2 segundos. ¿Ya? ¿Pregunta, duda? Don Carlos, No, profe. don Sebastián. No, profe, no tengo que estar... Ya. Ahora pasamos a una parte muy crucial y muy importante. Yo lamento que no estén las otras personas, pero me van a disculpar, yo tengo que seguir avanzando. Ya. Hasta el momento nosotros hemos evaluado una serie de tipos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, primero definimos el concepto de lo que era el vector de posición, lo que era el movimiento, pusimos un 0, luego definimos conceptos de trayectoria y desplazamiento, y cuando tuvimos definido todas esas cosas, definimos los conceptos de velocidad media, velocidad instantánea, ¿ya? Las unidades en las cuales se miden, el concepto de rapidez, rapidez instantánea, y luego la partícula se comenzó a mover en el plano horizontal, con velocidad constante, movimiento restringido uniforme. Luego hubo cambios de esa velocidad en el tiempo, lo cual dio lugar a movimientos acelerados y retardados. Después esa partícula la comenzamos a mover en el plano vertical. Y ahí apareció un movimiento uniformemente acelerado bajo la presencia de una aceleración constante, entre comillas, que es la aceleración de gravedad. Una vez que terminamos esa situación, nosotros generamos un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, los echamos a una juguera, y ¿qué es lo que emergió? Un movimiento de tipo parabólico, con todas las características. Si era simétrico el problema, aparecieron las ecuaciones de altura máxima, tiempo máximo y alcance horizontal máximo. Si había un desfase de las posiciones final e inicial, una cierta altura,
o viceversa, había que hacerlo con las ecuaciones tradicionales. Y ahí aparecían las componentes de la velocidad de salida. Incluso eso también lo hicimos con un utilitario, ¿cierto? Un simulador para ver las condiciones tanto en la Luna como en la Tierra o en otro planeta, etcétera, etcétera, y vimos, ¿cierto?, que se cumplían los vectores, el vector horizontal de la velocidad se mantenía constante y el otro varía, ¿cierto?, disminuyendo hasta un valor máximo y luego se invierte su polaridad, ¿cierto?, se invierte y llega negativo hacia abajo. Luego, lo que vi el otro día con su compañero fue el movimiento circular. Y lo primero que vimos fue el movimiento circular uniforme, en cierta uniformidad, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Aparecen dos conceptos: el concepto eh, de la velocidad lineal, tangencial, perimétrica, ¿cierto?, longitudinal, y el concepto de la velocidad angular. Vimos las definiciones, la relación funcional entre ellas. Cuando el movimiento es periódico, aparecieron conceptos que eran el periodo y la frecuencia y sus correspondientes unidades. Pero no todos los movimientos, ¿cierto?, son con carácter, digamos, en general, los movimientos circulares no son movimientos uniformes. Por ejemplo, la juguera, la centrífuga, un motor, ¿cierto?, comienza a aumentar o disminuir el número de vueltas por unidad de tiempo. En el caso más patético, es el caso de la centrífuga. Tú colocas la ropa, comienzas a centrifugar, le das una opción de botones, presionas y el número de vueltas por un tiempo comienza a aumentar y va aumentando, ¿cierto?, rápidamente, y va expulsando el agua por las partes laterales, por los orificios. Por eso se llama centrifuga, fugarse del centro. Y la ropa se va a la orilla. La dueña comienza a aumentar el número de vueltas y luego, ¿cierto?, mantiene un número de vueltas más o menos constante, porque no puede pasar de un más a un menos, así violentamente. Hay un número de vueltas que te da, ¿cierto?, en una circulación en un tiempo transiente muy pequeño, y luego comienza a disminuir el número de vueltas por un tiempo hasta que finalmente se detiene. Hay una alarma, una luz, la dueña de casa abre la tapa, saca la ropa y vuelve a centrifugar. Entonces, en general, la juguera, la centrífuga, un ventilador, ¿cierto?, yo puedo aumentar o disminuir el número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, en general, nuestros movimientos son de carácter, ¿cierto?, circular uniformemente acelerado y retardado, y quien da cuenta de eso es la aceleración angular. ¿Ya? Y aparecieron ahí las ecuaciones características y los ejercicios que acabamos de ver. ¿A qué voy? A que en todo ese tipo de movimientos que vimos, una serie de posibilidades de movimiento, nunca nos preguntamos por qué las cosas se mueven, debido a qué se mueven. Y las cosas se mueven debido a la presencia de fuerzas. Y las fuerzas son vectores. Tienen magnitud, tienen dirección, sentido y punto de aplicación. Y hay un señor de apellido Newton, quien, estando en su parcela, alejado de la ciudad, un día, ¿cierto?, sentado bajo un árbol, ¿cierto?, parece ser que es cierto, le cae una manzana sobre su cabeza, y ahí él saca, ¿cierto?, una ley importante, que es la ley de gravitación universal entre los cuerpos. ¿Y por qué está en el campo? Les voy a contar un poquito el aspecto histórico. Esta gente como Newton, como Faraday, como Isaac Newton, perdón, no, Faraday, Isaac Newton, Einstein, tuvieron muy mala suerte. Tuvieron mala suerte porque ellos nacen en un núcleo familiar, pero luego son abandonados, dejados de lado. El caso de Isaac Newton, su madre se casa con un señor en el campo, de avanzada edad, con un señor mucho mayor. Él nace de esa unión, el caballero, su padre, fallece, y luego su señora se reencuentra con un señor, y se van a la ciudad. Y el señor le impone una condición, que porque tenía otros hijos menores, y Newton era el hijo mayor. Entonces le dice el señor: mira, nos vamos todos menos sin Isaac. Isaac se queda acá. Y lo dejaron solo. Y su madre lo deja, lo abandona, se va a la ciudad. Y Isaac Newton se va a su parcela. ¿Y por qué se va a su parcela?
se ve reforzado esto porque en ese momento aparece lo que era la peste negra. Entonces él se va desde la ciudad, se va a la parcela y ahí se hace una especie de cuarentena, autocuarentena. Lo mismo que está haciendo el señor Lucy, que es cierto, en medio de la Patagonia, que está enclaustrado por allá hace como 6 meses, cierto, fuera de la pandemia, alejado de todo el mundo, de la contaminación, y él está por allá. Entonces, tuvo mala suerte este señor, y él se tuvo que hacer solo, prácticamente en su adolescencia y parte de su madurez. Entonces, obviamente, le cae una manzanita y él ahí saca la fuerza de atracción gravitacional. Un poco la historia para que sepa. A Albert Einstein también le pasa lo mismo, se van a la ciudad, era muy retraído, no era aceptado por su gente, no jugaba a la pelota, no jugaba con la gente, pasaba encerrado en su casa, entonces lo crían un bicho raro. Y mira dónde llegó, pero también tiene problemas en su juventud y también lo dejan solo. Su madre lo manda a vivir con sus abuelos. Entonces son carentes de cariño, hay una cierta carencia. Entonces él, a través de la dinámica que estudia el comportamiento de los objetos, a través de las leyes de Newton. Entonces las fuerzas, la dinámica lo que se hace es preocuparse de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos, y las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales, poseen magnitud, dirección y sentido, y producen el cambio en el movimiento de un cuerpo. Entonces este señor trata de explicar nuestra vida o nuestro quehacer mediante 3 leyes, desde el punto de vista de las leyes de Newton. La primera ley es la ley de inercia. Voy a repetir lo que él dijo en algún momento. Un cuerpo permanece en reposo en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, MRU con velocidad constante igual 0, a menos que actúe una fuerza externa a él. Cierre comillas. Y esto lo voy a explicar desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué significa eso? Que lo voy a explicar mediante algunos ejemplos. Aquí usted tiene una botella, ¿cierto? Que está parada en un extremo de una mesa, y hay una persona que tiene un paño y jala violentamente el paño, ¿cierto? Y la botella se va a mover un poco, pero trata de quedarse en el mismo lugar donde estaba. Tiende a quedarse en el mismo lugar a pesar de que hay una fuerza externa que tiende a sacarla de esa situación de reposo. Aquí viene el tarro, todos conocemos nuestro tarro, este es el tarro 2. El tipo va con la bicicleta, choca con un obstáculo y ¿qué pasa? Lo frena bruscamente y él tiende a seguir la línea de movimiento. ¿Por qué? Porque está actuando una fuerza externa a él que lo saca de la situación de equilibrio y tiende a permanecer en movimiento. En el caso de un barco, un velero, ¿cierto? Debido a su gran inercia por su masa, no es fácil desviar el barco de su curso. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el puerto de Valparaíso? Llegan estos verdaderos transatlánticos, ¿cierto? Barcos muy grandes, los posicionan a una distancia muy cercana al muelle y luego vienen un par de remolcadores y ellos son los que terminan situando el barco en forma paralela al muelle y ahí ponen la espía y logra atracar el barco. Entonces hay una inercia al movimiento, a menos que actúe una fuerza externa a él. El ejemplo más cotidiano es cuando yo me subo a una micro, ¿cierto? Pago el pasaje escolar, el chofer espera que te sientes, ¿cierto? Te sientes y tú eres parte del envase. Entonces cuando él genera violentamente, ¿cierto? Él genera una fuerza, te saca de la situación de reposo, porque tú eres parte del sistema, y que lo que hace uno se va hacia atrás, trata de quedarse en el mismo lugar, y choca con la parte trasera de la flecha, de la silla, con el respaldo. Un poco más allá, ¿cierto? El tipo va moviéndose con velocidad constante, o con cierta velocidad, y llega a un paso cebra, donde se atraviesa un perro o una persona. ¿Qué es lo que hace esa persona ahora? Genera una fuerza externa contraria de movimiento, ¿cierto? Y ¿qué es lo que pasa con uno? Tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba. Por eso el uso del cinturón es el adecuado. Y hay que ponerse cinturón. Más o menos entre un 80 y 90% de las personas en un choque, en un accidente, fallece por no estar puesto con su cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque sale expulsado a través del parabrisas y es el que choca con el muro, es el que choca con el poste, o con el fierro, o con el árbol, ¿cierto? Y muere violentamente, ¿cierto? Al golpear su cerebro
etcétera, etcétera. Entonces la importancia del airbag, que de alguna manera ayuda, y el uso del cinturón de seguridad. Entonces, aquí te he puesto algunos ejemplos clásicos de cómo yo puedo interpretar lo que es la ley de inercia. Si todo el conjunto de las fuerzas que actúan en él, es cierto, vale cero, dos en esa dirección y dos en esta otra, el cuerpo se moverá con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Me salto a la tercera. ¿Por qué? Porque son tres leyes, la primera, la segunda y la tercera. Tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo, mediante algunos ejemplos. Luego me voy a referir a la segunda. La tercera ley dice que es la ley de acción y reacción. Abre comillas, a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. A la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masas diferentes. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un bloque que está sobre una superficie que es el suelo para él, y obviamente él genera una fuerza, que es la fuerza que hace el cuerpo sobre la superficie, y el cuerpo le genera una especie de reacción que sería la fuerza del suelo sobre el cuerpo. De acuerdo a lo que hemos dicho, la fuerza que hace el cuerpo sobre el suelo es igual a la fuerza que hace el suelo sobre el cuerpo. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Esto puede ser positivo, este negativo, o negativo o positivo, da lo mismo. Aquí tenemos dos personas, A y B, que están jalando o traccionando un cordel, y esta sería la fuerza que hace el A sobre el B, la persona B. Y esta sería la fuerza que hace el B sobre el A. ¿Cómo son estas dos fuerzas? Son de igual magnitud, el porte de las flechas es el mismo, pero direcciones contrarias. Aquí está. La fuerza que hace el A sobre el B es la misma fuerza que hace el B sobre el A en magnitud, pero son de sentidos contrarios. Esta es positiva y esta es negativa, o esta es negativa y esta es positiva, depende de tu sistema referencial. Aquí tenemos otro caso, la acción del neumático se empuja sobre en el pavimento, y la reacción es que el pavimento empuja el neumático y el auto se logra mover. Aquí tenemos otro caso de un cohete, la acción del cohete empuja a los gases hacia atrás, y los gases, ¿cierto?, empujan al cohete, y yo veo que eso sale eyectado. Aquí tenemos el accionar de una persona que está traccionando de un resorte, y el resorte tira de la persona en sentido contrario. En general, si yo tengo dos cuerpos, 1 y 2, si estos están en contacto, entonces obviamente el verde le genera una fuerza sobre el rojo, y el rojo le responde con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Es decir, la magnitud de F1,2 es igual a la magnitud de F2,1, del 2 sobre el 1. Y además esas dos fuerzas son de sentidos contrarios. No existe la fuerza aislada, siempre actúan de a pares. Por eso se habla de la causa y efecto. Tú generas una fuerza que sería la causa, vas a generar un efecto. Y aquí aparece la segunda ley, que es la ley de masa, la segunda ley de Newton. Dice, abre comillas, si sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza externa F, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. Nos quedan 9 minutos y algo, se conectan por favor a la clave que les entregué el otro día. Aquí tengo un cuerpo de masa m, está actuando una fuerza F, y esa fuerza hace que el sistema salga de la situación de reposo y experimente un cambio de velocidad en el tiempo, lo cual da lugar a una cierta aceleración. La relación funcional, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y eso se conoce como la segunda ley de Newton. ¿En qué se miden las fuerzas? En el sistema mecánico en Newton. Un Newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que ese cuerpo experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. En el sistema CGS, lo pongo como referencia aquí, una dina es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que éste experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. La relación funcional es que un newton equivale a 1 por 10 elevado a 5 dinas, o sea, 100.000 dinas. Y también existe
el sistema técnico, que es 1 kilogramo fuerza, igual a 9,8 newton, también le llaman kilopondio. Entonces usted comprenderá que a través de estas 3 leyes, la ley de inercia, la ley de acción y reacción y la ley de masa, don Isaac, ¿cierto?, trata de explicar, ¿cierto?, dentro de nuestro mundo real, que es la Tierra, con velocidades pequeñas, no velocidades relativistas, el quehacer, ¿cierto?, de nuestra vida con las leyes de Newton. Y el producto F igual a la masa por la aceleración. En el caso de tener más fuerza, porque yo estoy suponiendo que ahí existe una fuerza y usted se va a dar cuenta que existen más fuerzas sobre M, se tendrá que la suma de todas las fuerzas, desde la primera hasta la última, es igual al producto de la masa por la aceleración. Coma, si además estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa coplanar? Que pertenecen a un plano, que podría ser el plano de la pizarra, este es el eje X y este es el eje de las Y. Entonces esa ecuación vectorial, porque aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector, se traduce en 2 ecuaciones escalares. Entonces tengo que generar las ecuaciones en el eje X, eso es igual a la masa por la aceleración horizontal, y la suma de todas las fuerzas o las proyecciones de la fuerza en el eje Y debe ser igual a la masa por la aceleración vertical a sub I. Estas 2 ecuaciones son 2 ecuaciones escalares. Aquí estoy trabajando con las componentes horizontal y aquí con las componentes vertical. Si hay alguna fuerza haciendo algún ángulo respecto al eje horizontal, te la tengo que descomponer en una horizontal y en una vertical. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? No, profe. Señorita Constanza, buenas noches. Señorita No, Constanza, profe. ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Lo siento por llegar tarde. Se me olvidó la clase, la verdad. Oh, mire, se le olvidó la clase y yo supongo que para mis alumnos mis clases son importantes. Para mí, la verdad es que todas las clases son importantes, profe, pero estaba ocupada con otras cosas, que estoy con muchas pruebas. Lo siento. Y están tomando la asignatura, parece con No es choque horario. excusa, pero lo siento. Y están tomando la asignatura, parece con choque horario, porque la señorita Migor entró y salió. ¿Ah? Entró para la clase nomás de la prueba y salió. ¿Está haciendo cálculo también? Yo no estoy con la No, mejor en la cálculo. señorita Sí, Migor. sí. No sé. Debe estar durmiendo la señorita Migor hasta ahora. No se sabe su origen de procedencia, amigo profe. Oh, ya. Explicamos las 3 leyes de Newton. Ahora, yo supuse que aquí existe una sola fuerza. No es cierto, existen más fuerzas propias. Por ejemplo, la fuerza peso o W, weight net. Si tú compras algo en Alibaba, te va a llegar una caja, dice weight net, peso neto, porque obviamente tienes que pagar un impuesto si sobrepasa ciertos kilos, ¿cierto? En la línea aerolínea, ¿cierto? Va a tener que pagar una sobrecarga. Entonces dice weight net, peso neto, W, que es la fuerza con la cual la Tierra atrae los cuerpos hacia el centro de ella. Y el peso ya sabemos que se define como el producto de la masa por la aceleración de gravedad, o W. El peso es un vector, la masa es un escalar, un número. El peso se mide en Newton. Newton, kilogramo, es la fuerza sobre una masa de 1 kilo, que hace que este experimente una masa, una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. La masa se mide en kilogramos, el peso en Newton. La masa es constante, el peso es variable. La masa se mide en balanzas, el peso se mide en dinamómetros. Y aquí está la fuerza peso. Ahí te tienes un cilindro sobre una superficie, hay una fuerza peso. Si tú tienes un objeto colgando, está la fuerza peso hacia el centro de la Tierra. Si tú tienes un plano inclinado, alfa, tienes la fuerza peso apuntando hacia abajo a 90 grados. Y aquí he puesto algunos valores de la aceleración de la gravedad dependiendo del planeta. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Luna. Me voy a referir a este, el Júpiter. Si un astronauta tiene una masa de 80 kilos aquí en la Tierra, si lo multiplico por 10,
80 por 10 son 800 newton, ¿no? Si yo lo hago en Júpiter, tengo que multiplicar los 80 por 22.9. Multipliquemos por 23. 80 por 23. 1840. 1840 newton. Entonces yo posiciono ese astronauta en la superficie del planeta y obviamente ese astronauta muere aplastado contra la superficie. No es capaz de ponerse de pie, porque su estructura ósea, muscular, sus músculos, por más bien que esté entrenado, no van a ser capaces de vencer la fuerza que lo mantiene hacia el centro de Júpiter, que es la fuerza de gravedad. Usted verá, pero profe, en Júpiter hay terribles tormentas, sí, se la compro. Profe, ¿sabe que del punto química en Júpiter llueve ácido sulfúrico? Sí, también. No hay agua, sí, también. Lo que estoy viendo solamente es un factor de origen físico que es la aceleración de gravedad. En la Luna no hay problema, 80 por 1,6. 80 por 1.6. 128 newton. Por eso que los tipos andan saltando, ¿no? Pesan menos que en la Tierra, porque tendrías que multiplicar 80 por 9, 80 por 10 son 800 y arriba serían 800 y acá serían 1,6 por 80. 128 menos 800, te faltan 672 newton. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos? Por eso andan trayendo un traje especial, antigravedad, hermético, los balones, ¿cierto?, de oxígeno para que puedan respirar, no hay atmósfera. Entonces, obviamente, hay algunas condicionantes que impiden que el hombre pueda vivir en algún planeta. Por ejemplo, o sea, ¿se puede vivir? Sí. ¿Saltar esas condiciones? Sí, también. Pero el hombre va a tener que hacer, ¿cierto?, o construir lugares donde la aceleración de gravedad sea equivalente al de la Tierra. Y por esa razón, usted ve, ¿cierto?, estas películas de ciencia ficción de los planetas, normalmente hay estaciones orbitales o estaciones que están girando. ¿Se recuerda de la película 2001 Odisea del Espacio? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué es lo que hacen, no es cierto? Hacen girar todas estas cosas para que la aceleración centrípeta sea equivalente a la aceleración de gravedad. ¿Se conectan, por favor, al otro link? Entonces, aquí hay una fuerza que es propia para todos los sistemas. Todos nosotros estamos siendo afectados por la fuerza peso que me mantiene sujeto a la superficie. Y también aparece lo que es la fuerza normal, N, que es una reacción sobre la superficie. Aquí tenemos para el caso un plano inclinado, tenemos la fuerza peso y tenemos la normal, perpendicular a ella. Es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es una reacción y siempre es perpendicular a la superficie. Ahí, N igual a mg, aquí tengo la normal y aquí tengo el peso. Y aquí tengo, para un plano inclinado,